En Colombia se llevaron ayer elecciones, se dio esta segunda vuelta electoral, hay que decirlo que es uno de los países en donde hay segunda vuelta para las elecciones presidenciales. Pues en Colombia el abogado millonario Abelardo de la Espriella venció por un estrecho margen de 1% al izquierdista Iván Cepeda durante el balotaje presidencial que se llevó a cabo este domingo. El empresario, respaldado por Donald Trump y conocido también como el Tigre en Colombia, tiene nacionalidad colombiana y también tiene nacionalidad estadounidense. Durante su campaña se distinguió por un discurso antisistema y prometió estrechar la relación con Estados Unidos. En tanto, el candidato Iván Cepeda, el candidato de izquierda, anticipó que va a impugnar 33,000 mesas electorales, así se le conoce en Colombia, que es el equivalente a las casillas aquí en México. La investidura de la Espriella está agendada justamente para el 7 de agosto, ya el próximo 7 de agosto sería oficialmente el nuevo presidente de Colombia. Y con esto, Sandra, pues hay que resaltar un dato importante, porque este triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia, pues consolida el séptimo gobierno ya de derecha que triunfa en la región, que parece ya moverse en bloque hacia la derecha. Las elecciones de este año del último bastión de izquierda pues podrían terminar de definir esta tendencia en América Latina. Por ejemplo, Colombia, Ecuador, Perú, el mismo Bolivia, Chile y también Argentina, pues son países que ya están gobernados por la derecha y en muchos de los casos por la extrema derecha, como es el caso de Argentina con Javier Milei. Por otro lado, pues la izquierda pierde fuerza en el cono sur. Ya nada más queda Venezuela, queda también Lula da Silva en Brasil y queda también el gobierno de Uruguay, pero Paraguay, por ejemplo, también gobierna la derecha en estos momentos. Así es que son 7 países ya latinoamericanos de Sudamérica que están gobernados por la derecha con el triunfo de Abelardo de la Espriella. Exactamente, Pablo, ya son 7 gobiernos, como bien lo mencionas. Ya habíamos visto toda la polémica que se encuentra Argentina con Milei, ¿no? Porque se quitaron los privilegios que se habían logrado en cierta forma con todo lo que es la parte del trabajo, ¿no? Que ellos habían logrado una reducción de la jornada. Bueno, Milei dijo no, otra vez tienen jornadas muy largas de trabajo ahí en Colombia, pero precisamente Abelardo de la Espriella, él lo que sí propone ahí en Colombia es mano dura en seguridad, control total de la seguridad, crecimiento económico acelerado. Su propuesta promueve un poco la militarización del país, que es por lo que muchos no estaban de acuerdo con esta situación, megacárceles de máxima seguridad, de la seguridad y el fin de la política de paz total del actual presidente, que es Gustavo Petro. En materia económica, el candidato a presidente hasta 2030 promete un crecimiento del 7% anual, la reducción de impuestos al sector empresarial y la defensa del fracking. Es así como él lo está mencionando, que bueno, muchos ambientalistas se preocupan mucho por esta parte del fracking, porque bueno, no es algo que sea muy amigable con el medio ambiente, pero bueno, Pablo, ¿qué te parece? Sí, para escuchar cómo se vivió esta jornada electoral en Colombia, nos enlazamos directamente con Laura Reyes de Red Más Colombia, quien nos tiene la información completa de lo que acontece en el país andino tras la victoria de Abelardo de la Espriella. Muy buenos días, ¿cómo estás, Laura? Platícanos cómo se vivió toda esta jornada electoral, cuáles son los ánimos en el país, hay desenfado, hay desencuentros. Cuéntanos, muy buenos días. Buen día, Laura. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, colegas, ¿qué tal? Los saludo yo desde Barranquilla, la capital del Atlántico. Bueno, pues déjenme decirles que las expectativas son muchas. Un nuevo gobierno que llega muy diferente al que hemos visto durante estos 4 años con el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues ahora lo que ocurrió en las urnas fue como un voto castigo. Ahora asumió ya el poder la derecha, la ultraderecha específicamente, que es lo que representa esos valores conservadores que ha promovido durante toda su campaña Abelardo de la Espriella y también su fórmula vicepresidencial, el nuevo vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo. Pues si bien ayer en Barranquilla lo que vivimos fue una fiesta tricolor, porque parecía como si estuviéramos literalmente en un partido ahorita que estamos en época de mundial, pues
todo el mundo salió con la camiseta. Los simpatizantes tenían puesta la camiseta de Colombia, llegaron con banderas, inundaron toda la calle de la avenida Circunvalar, que es donde se encuentra un monumento que se llama La Ventana al Mundo. Ese monumento, pues allá llegaron todos los simpatizantes, pero también todos los que han estado en la campaña política de Abelardo de la Espriella en medio de esta recta final de la contienda presidencial. Si bien lo que ocurrió fue básicamente que en las urnas los diferentes electores llegaron con la camiseta puesta y específicamente cuando vino a ejercer su derecho al voto Abelardo de la Espriella, las personas comenzaron a cantar el himno de Colombia. Y justamente es porque dentro de la campaña, la candidatura de Abelardo de la Espriella logró impactar con ese fervor del pueblo colombiano usando símbolos patrios como la camiseta de Colombia, como también, por ejemplo, un dicho que él tiene que es firmes por la patria, y todos este tipo de logos, eslogans y esa comunicación que logró obtener dentro de toda la contienda electoral, pues conectó mucho con el pueblo colombiano, lo que logró darle la victoria en las urnas con más de 12 millones de votos. Y justamente, pues viendo un poco el panorama de lo que veíamos ayer, es que él va a tener unas muy buenas relaciones internacionales. Ayer veíamos como muchos mandatarios, líderes políticos a nivel mundial lo felicitaron por este triunfo que tuvo en las urnas frente al contendor, que era el senador Iván Cepeda, que representaba al pacto histórico, y a Gustavo Petro en medio de esta contienda electoral final. Si bien también lo que pudimos ver en medio de esta campaña presidencial justamente es que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos fue de frente en las urnas y fue muy enfático que su apoyo siempre fue para Abelardo de la Espriella. Y justamente ayer lo veíamos, dos de los senadores que tienen una muy buena relación con el Partido Republicano y con el mismo presidente Donald Trump llegaron aquí a Barranquilla a ser testigos electorales, observadores internacionales que estuvieron visitando las urnas en Bogotá y posteriormente llegaron aquí a Barranquilla, que es María Elvira Salazar, la representante a la Cámara Republicana, y también Bernie Moreno, el senador también de este partido del gobierno del presidente Donald Trump. Pues bien, hoy Abelardo de la Espriella ya inició con su agenda política y ya tuvo un primer encuentro que fue justamente con Bernie Moreno, donde pues nos cuentan que lo que se habló fue de temas de cooperación internacional para lograr y hacer una alianza que pueda frenar el narcotráfico que se ha visto durante todos estos años por la expansión que han tenido algunos grupos al margen de la ley, justamente por las políticas de paz total, que ya con el gobierno de Abelardo de la Espriella pues se acabaría todo este tipo de acuerdos políticos. Entonces eso es lo que hemos visto durante la campaña. Sí, bueno, y durante esta intensa jornada, el día de ayer, esta jornada de votaciones, Laura, ya bien nos lo decías que pues principalmente gana por este voto de castigo en contra de Gustavo Petro y en contra de la izquierda, pero hay que decir que más allá de esta victoria de Abelardo de la Espriella, que me gustaría pues comentar este punto contigo. ¿Qué tan gobernable se va a volver Colombia si gana por menos de un punto porcentual y tienes al país prácticamente dividido en dos? Va a ser complicado gobernar en esa situación y con esa situación. Pues justamente ayer lo que vimos en el discurso que entregó ya el presidente electo Abelardo de la Espriella es que le bajó el tono. Le bajó el tono porque durante toda la campaña fue muy enfático que él no iba a tener ningún tipo de trato con la oposición de izquierda que iba a llegar si él llegaba a ganar en la Casa de Nariño. Y lo que él ahora dijo en medio de su discurso es que va a dar todas las garantías, que el Congreso de la República de Colombia va a poder legislar sin ningún tipo de presión por parte del gobierno nacional y que los alcaldes y gobernadores, sin importar la orilla política que representen, pues van a contar con un apoyo y tienen que ver, lo dice el mismo candidato, al nuevo gobierno nacional como un aliado para poder ayudar en las regiones. E incluso ayer llegó también a darle un mensaje a su contendor en que respeten los resultados, tendrá garantías, pero que no va a permitir justamente que se den como esos ánimos de querer salir a las calles y enfrentar un nuevo estallido social, que justamente fue lo que vimos durante la recta final de la campaña, que comenzaron a alertar a algunos líderes políticos de izquierda, como Gustavo Bolívar, que fue también precandidato presidencial en medio de esta contienda electoral, pero terminó adhiriéndose a la campaña de Iván Cepeda, o incluso el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. Él también decía que debían salir a las calles
y hacer respetar los resultados, pero si no ganaban. Esto es lo que pues hemos visto, y frente a estas alertas el mismo gobierno nacional pues ha negado que pueda darse un nuevo estallido social. Pero fíjese que ayer, después de conocer los resultados en 3 de las ciudades principales de Colombia, sí se vieron protestas. Estamos hablando de Cali, que es la capital del Valle del Cauca, una región del país que en los últimos años pues ha enfrentado una crisis de seguridad, justamente porque en esa zona, en esas regiones, han expandido un poco estos grupos criminales como las disidencias de las FARC. También lo vimos en Bogotá, en la capital colombiana. Algunos universitarios comenzaron a salir a las calles en rechazo pues a lo que ayer el mismo pueblo colombiano pues dijo en las urnas y terminó eligiendo a la candidatura de Defensores de la Patria. Sí puede que vaya a ser difícil, pero siento que en medio de todo esto, ya es una opinión personal, con el discurso que dio ayer Abelardo de la Espriella, calmó un poco los ánimos de lo que veníamos viendo durante toda la campaña, en que va a tener mano dura contra la delincuencia, pero va a ayudar al pueblo colombiano sin importar la orilla política que representen, porque hay que gobernar para todos, es lo que él ha dicho. Justo, Laura, preguntarte precisamente de esta parte en la que cambia el gobierno de Colombia completamente de ideología. Estábamos viendo a una izquierda, entra una derecha. ¿Esto cómo tensa a la sociedad colombiana? ¿Hay acuerdo, hay desacuerdo? Estamos por un margen de un 1% que ganó Abelardo de la Espriella, pero ¿cuál es la situación de la sociedad colombiana en estos momentos? ¿Sí tenían estas ganas de hacer un cambio de la izquierda a la derecha, o qué es lo que está pasando? ¿Qué opina la sociedad colombiana, Lau? Bueno, lo que hemos visto con los diferentes ciudadanos que ayer justamente ya estaban cada uno en las sedes de cada campaña de ambas candidaturas esperando los resultados, sí había un ánimo como de siempre querer ganar, porque cuando uno se lanza algo uno quiere llegar de primer lugar, y al ganar una vez el candidato Abelardo de la Espriella de la derecha, sí estaban muy expectantes, sobre todo los simpatizantes del movimiento de izquierda del Pacto Histórico, una de las fuerzas progresistas más grandes a nivel político que en este momento tiene Colombia. Y lo que vimos es que muchos ciudadanos están empezando esa misma narrativa que dio incluso el mismo candidato al reconocer que perdió en este preconteo, pero no reconoció los resultados. Ellos están esperando a que termine el escrutinio. En Colombia, el plan de la democracia como tal funciona de la siguiente manera. La registraduría tiene una logística que llama a ciudadanos del común por sorteo aleatorio. Ellos son los que se vuelven los jurados de votación y son los que se encargan en esta primera faceta de hacer el preconteo de los votos. Una vez se terminen, se cierran las urnas, se cuentan los votos de cada tarjetón, y al tener el total, pues ellos lo reportan ya posteriormente con los funcionarios de la registraduría y se hace un preconteo previo. Con ese preconteo, pues ya se conoce quién podría llegar a ser el que ocupe la nueva Casa de Nariño. Sin embargo, para que los resultados se declaren oficiales, pues sí se hace un escrutinio. El escrutinio es el que hace el Consejo Nacional Electoral en Colombia. Todos los votos a nivel del exterior, en todo el territorio colombiano, tienen que llegar hasta Bogotá. Cuando llegan a Bogotá, el Consejo Nacional Electoral con los magistrados y sus equipos comienzan a hacer el conteo de los votos. En ese reconteo de los votos, se encargan también unos jueces de revisar todo ese proceso. Están presentes los testigos electorales que desempeña cada una de las campañas presidenciales. Ambas tienen la misma posibilidad de poder acreditar la cantidad que deseen de testigos electorales. Posterior a los testigos electorales vamos a encontrar observadores internacionales que también están ahí en ese reconteo, y adicional a todo esto pues se encuentran los jueces. Los jueces de la República son los que finalmente, tras terminar este reconteo, terminan decretando oficialmente el resultado. Aunque el margen es muy pequeño, lo que ya dicen los mismos analistas e incluso los mismos magistrados del Consejo Nacional Electoral es que sería imposible que vaya a cambiar estos resultados. Así que esa narrativa que ha empezado a usar el movimiento de izquierda pues va a ser un poco complejo. Sin embargo, ya ellos han dicho hay que impugnar las mesas de votación, hay que impugnar, hay que revisar que cada uno de nuestros votos cuenten para que podamos pues determinar y reconocer así los resultados. Sin embargo, si hay algo que quiero acotar aquí, y es que el Congreso de la República, que fue otra de las elecciones que tuvimos en este año, sí marcó una diferencia un poco drástica frente a lo que estamos viendo en la presidencia de la República, porque la mayoría, en este momento la mayoría política que va a tener el nuevo Congreso, que ya asume a partir del 20 de julio, en su mayoría es progresista. El pacto histórico
es el movimiento político que tiene más curules en este momento, entonces puede hacerle contrapeso al gobierno de Colombia. ¿Y cómo estuvo la participación ciudadana en esta elección, Laura? ¿Qué nos puedes platicar? Y sobre todo, pues si la comparamos con la participación ciudadana cuando gana Gustavo Petro hace 4 años. Se incrementó el llamado a ir a las urnas justamente porque en medio de toda la campaña presidencial, ambas campañas fueron muy enfáticas en que se estaban jugando el todo por el todo. Eso quiere decir que era o seguir con la continuidad de esas reformas sociales que venía planteando el gobierno del presidente Gustavo Petro durante estos 4 años de gobierno, o irse a un camino muy diferente, más radical en su discurso, en la lucha contra el narcotráfico, en ser una mano dura y de hierro, como ellos han dicho durante todo su discurso de la campaña en temas de seguridad. Y justamente, pues, esa era como el eslogan, como ese discurso político que estaban dando desde ambas campañas, que empezó a animar a que muchos colombianos empezaran a asistir a las urnas. Incluso en el exterior se aumentó muchísimo la votación y realmente cuando uno ve los resultados y compara cada región del país y el exterior, los lugares que fueron clave para que lograra obtener la presidencia de la República Abelardo de la Espriella fue la votación en el exterior. En este momento es una de las votaciones históricas que tiene Colombia porque muchos ciudadanos decidieron salir a ejercer su derecho al voto. De hecho, incluso nosotros vimos en primera vuelta que hubo incluso un colapso en esos puestos de votación que había abierto los consulados en Miami, incluso también en otras zonas de los Estados Unidos, porque era mucha la afluencia de personas que querían ejercer su derecho al voto. Sin embargo, en esta segunda vuelta se redujo un poquito por el Mundial. Muchos colombianos salieron a sus ciudades allá en México a disfrutar pues de la Copa del Mundo. Ok, Laura, pues te agradecemos mucho toda esta información que nos has dado. Ya iremos viendo cómo se desarrolla, bueno, este cambio de gobierno ahí en Colombia y cualquier situación que se presente, volvemos a hacer contacto contigo. Muchas gracias, buen día.